Jesús está vivo, con dos dientitos que solamente... Bien. Hoy vamos a ver este tema. Quise encararlo desde otro lugar y pensar en las piedras, ¿no? Hay un pasaje en la Biblia que habla de la resurrección de las piedras quemadas, ¿no? Y pensando en esto, porque para los judíos las piedras representaban las personas, ¿no? Ellos viven en un terreno de muchas piedras, como nuestros vecinos de Córdoba, y entonces ahí la comparación era muy común. Ellos decían, nosotros venimos de la cantera de Abraham, es decir, somos piedritas cortadas de una gran piedra. Dios es representado como una roca un montón de veces en los pasajes de la Biblia, la roca, ¿no?, de los siglos, la roca eterna de los siglos, decía un himno que cantábamos hace como 100 años y sigue vigente, ¿no? Cantamos la roca, canciones nuevas también que hablan de eso, ¿no? Cuando los judíos mueren, cuando un judío muere y van al sepelio, van a la tumba, los otros judíos no llevan flores. Te vas a dar cuenta que ellos no llevan flores porque las flores perecen. Ellos llevan una piedra, ¿no? Y cada uno está diciendo, bueno, esta piedra soy yo y estoy acá con vos, ¿sí? Estoy para siempre. Si algo de mí se murió cuando te moriste, se fue con vos y está ahí para siempre. Entonces vas a ver que en las tumbas de ellos hay piedras. La Biblia está llena de monumentos de piedras que recuerdan cosas que Dios hizo. Cuando Dios cruza el Jordán, toman 12 piedras y las sacan de ahí del río, después las llevan a Gilgal, a un lugar especial, para decir, nosotros pasamos, 12 piedras, las 12 tribus pasamos, y cada piedra representaba una persona. Por eso cuando lees en la palabra, este simbolismo es muy común. Así que no está hablando solamente de piedras que resucitan, sino está hablando de ¿qué? Personas, ¿no?, que resucitan, pero personas como quemadas, personas quemadas, ¿no? Los blancos están bien, pero los que estamos quemados, pues, ¿está bien, Jorge? Vamos a resucitar, ¿no?, los quemados. Pero vamos a ver, aquí está el pasaje, a ver si, ahí está, Nehemías 4, versículo 2, ¿no? Ahí hay un enemigo de Israel que está hablando. Israel había venido del exilio y estaban reconstruyendo lo que era el muro de la ciudad, habían reconstruido el templo, uno más chiquito, y ahora estaban reconstruyendo los muros, ¿no? Y entonces dice el versículo 1, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio, hizo burla de los judíos, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? ¿No? Estaba diciendo, no van a poder hacer un muro con piedra que están quemadas, es decir, el muro se va a caer. De hecho, si seguís leyendo, ellos se burlaban y decían, si una zorra se sube al muro, se cae, porque con las piedras quemadas, ya débiles, destruidas, quebradas por dentro, no había forma de construir un muro. Pero también Sanballat está hablando de ellos, ¿no?, de esos débiles judíos, de esa gente que había sufrido mucho, que había perdido todo, y van a resucitar. ¿Van a resucitar? ¿Y cuál es la respuesta, no? Y el judío cree que sí, ¿no? Vamos a resucitar, ¿viste? Es una gran pregunta, ¿no? Job dice, si el hombre muriere, es una de preguntas trascendentales, ¿no? ¿Volverá a vivir? Y enseguida él se responde, todos los días de mi vida esperaré, ¿no? Es decir, es una pregunta que no todos pueden resolver, pero él dice, aunque no sé, y todavía Cristo no había venido cuando él se hace esta pregunta, y dice, yo voy a seguir esperando que sí. Y más adelante dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Está diciendo, fíjate, todavía Cristo no había venido. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Es decir, va a morir y va a resucitar. Y yo en mi carne he de ver a Dios, decir, yo también voy a resucitar con él.
Así que este hombre que amaba a Dios y que todavía no había visto a Cristo ni tenía en su historia un Cristo registrado como nosotros, podía creer de esa manera. ¿Cuánto más nosotros? Si una persona que había sufrido del fuego del dolor es Job, ¿no? Pero él pensaba, voy a resucitar, porque mi Redentor viene y va a resucitar. Y nosotros lo hemos visto, lo tenemos en la historia. Por eso no tenemos que vivir quemados, arruinados, destruidos, sin esperanza, sin gozo, sin paz, porque Cristo resucitó. Y Él es toda nuestra esperanza. Mira, hay cosas, a veces la gente no... hay cosas extraordinarias en el mundo que ocurren y que a veces la gente duda, ¿no? No solo cuestiones de la fe. En los años 60, en la carrera de la Guerra Fría que había entre Estados Unidos y Rusia, o era la Unión Soviética, toda una organización de muchos países, después de la Segunda Guerra Mundial empezó la Guerra Fría, entre ellos se llama fría porque no estaban peleando, no estaban tirándose cohete entre sí, pero estaban compitiendo. Y empezó la carrera por el espacio, a ver quién conquistaba el espacio. Y empezó Rusia ganando esa carrera porque envió el primer satélite, después envió al espacio una perra que se llamó Laika, fue al espacio y volvió con vida, no encontró huesos en el espacio, volvió. Los americanos iban atrás, lanzaron después un satélite, un mono. Después los rusos un hombre al espacio y volvió del espacio, salió de la atmósfera y volvió con vida. Después los americanos, y en la carrera esta fría, por la conquista del espacio, los americanos iban atrás. Y entonces se propusieron poner un hombre, ¿dónde? En la Luna. Y eso iba a ser lo definitivo. Es decir, la carrera va a terminar cuando uno de los dos, o la Unión Soviética o Estados Unidos, ponga un hombre en la Luna. Y este acontecimiento, que ocurrió en el año 69, fue para nosotros y para la humanidad, como lo decía el diario Clarín de ese día, la más grande hazaña humana está lograda. El hombre llegó a la Luna, ¿no? Y claro, quizás a los chicos que han nacido en la tecnología y que manejan toda clase de aparatos y computadoras, no le sorprende nada la situación de que un hombre llegue a la Luna. Pero pensá en los años 60. Nadie tenía un celular, no había computadoras. Y que de repente en la televisión aparezca en blanco y negro las imágenes borrosas, ¿no?, de que el hombre había llegado a la Luna, era muy poco creíble, ¿no? El 60% o más de la humanidad no creyó que esto hubiera pasado. Claro, con el avance de la tecnología fueron creyendo más y el porcentaje se disminuye. Y todavía hay algún porcentaje de personas escépticas que dicen, no, esto fue todo armado. Los Estados Unidos hicieron estas imágenes en el desierto de Arizona y ahí nos engañaron a todos. Y entonces todavía hay personas que no creen que esto pasó. ¿Cuántas personas acá no creen que el hombre haya llegado a la Luna? Bueno, ahí hay una persona. ¿Ves? Todavía hay un porcentaje de gente que no cree en esto, ¿no? Y entonces lo que quiero hacer es una analogía, es una comparación. Hay decenas de pruebas de que el hombre llegó a la Luna, ¿no? Y hoy más, con más tecnología, todavía muchísimas más pruebas. De hecho, hay 5 países que han puesto sus satélites alrededor de la Luna y han bajado un aparato, un robot en la Luna, ¿no? Rusia después, China, la India y ahora Japón también. O sea, hay 5 países que pueden decir, bueno, es evidente, el hombre llegó, ¿no? Pero quiero dejarte hoy 3 pruebas, 3 evidencias de que el hombre llegó a la Luna y que de las piedras muertas resucitan, ¿no? De que Cristo resucitó y que las piedras quemadas se pueden levantar otra vez. ¿Estás de acuerdo? ¿Me seguís? 3 evidencias. Bueno, en estas 3 evidencias, la primera es la señal de los espejos. La segunda evidencia es el testimonio de los elegidos.
Y la tercera evidencia es las piedras extraídas. ¿Estás ahí? Hay muchas más evidencias, pero con estas tres vamos a ir cotejando una cosa, la luna y la resurrección de Cristo. ¿Me seguís? Colo, ¿estás ahí? Bien. Entonces, la primera es la señal de los espejos. La tripulación, la primera que fue el Apolo 11, dejó un espejo. Este espejo es un espejo láser, ¿no? Que está en lo que se llama, donde ellos alunizaron, ¿no? El mar de la tranquilidad, ahí pusieron este espejo que apunta a la Tierra. Es un espejo para medir la distancia. Es decir, de la Tierra se envía un rayo láser que pega en este espejo, es capturado por el espejo, lo devuelve a la Tierra en una información para decirte de forma exacta a qué distancia está la luna de la Tierra en ese momento. Ustedes saben que la luna está girando, ¿no es cierto? Y hay momentos que está más cerca de la Tierra y otro que está más lejos, como a 400.000 kilómetros y a 360.000. Entonces va moviéndose y este es un espejo que recibe ese rayo, ¿no? Y que lo devuelve para decirlo. Ahora, en la vida, en lo espiritual, Jesucristo también dejó espejos. Dejó historias y cosas en la tierra que reflejan su resurrección, señales de que había de resucitar. Y cuando Él va a hablar con los judíos, y los judíos le piden una señal, que le demuestre una señal de que Él es Dios o que Él es el Mesías, Él le va a decir a los judíos, solamente una señal les voy a decir. Solamente le voy a hablar de un espejo. ¿Y te acordás que dijo? Jonás, ahí está. Y entonces les hizo acordar la historia de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el hombre, el Hijo del Hombre, Él iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches y después se iba a levantar. La resurrección era la señal. Pero había espejos. Había otras señales que había dejado en la tierra de que Él era el que iba a venir y el que iba a resucitar. Y una de las que tiene que ver con las piedras ocurre cuando Él está paseando por el templo y los judíos les muestran ahí las piedras con las que construyeron el templo. Y entonces los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestra y ya que haces esto? Y Jesús le respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y claro, cuando Él dijo esto, los judíos le respondieron, en 46 años se levantó este templo y vos en 3 días lo vas a construir. Y Juan aclara que Él está hablando de que de su cuerpo. Él estaba hablando de su cuerpo, estaba diciendo, destruyan este cuerpo y en 3 días lo voy a levantar. Estaba hablando de la resurrección, dice Juan, lo aclara, ¿no? No del templo en sí físico, sino de Él, pero esta imagen, ¿no?, de Él como un templo. Un templo no está hecho de una sola piedra. Él es la piedra angular, pero es parte del cuerpo. Es decir, está hablando de una serie de piedras que conforman su cuerpo. Y esas piedras, ¿quiénes son? Nosotros. Sos vos, soy yo, son todos ustedes incrustados en Él, en su cuerpo, conformando un templo. Está diciendo, lo van a destruir, pero se va a levantar. Y si Jesucristo se levantó, es que todos nosotros nos levantamos con Él. Todos nosotros resucitamos en Él y podemos tener una vida nueva. ¿Cuál es el fuego acá? ¿No? El fuego que quema las piedras. Bueno, ese es el fuego de la persecución. Por eso dice Él, destruid este templo, ¿no? Es decir, lo van a perseguir, lo van a torturar, lo van a crucificar, pero lo voy a levantar en 3 días. Así que no hay cosa que pueda pasarte, ¿no?, que te deje en el piso para siempre. La persecución es parte de la historia, de la destrucción de este templo que es Jesús, pero que se levanta al 3er día. Hay gente de la iglesia que está pasando persecución, que son perseguidos, que son encarcelados, que son lastimados, que son torturados en otras partes del mundo. En los países comunistas, en los países de Medio Oriente, la gente sufre y es muerta y crucificada. Y nosotros estamos aquí en otro país con mucha libertad para predicar. Y también lo que podemos
lo que podemos llegar a sufrir es quizás el desprecio de la familia, la burla de alguien más, pero imagínate, ellos están sufriendo de verdad, ¿no? Y entonces si ellos se levantan, si ellos continúan, ¿no vas a hacerlo vos? ¿No vas a continuar, no te vas a levantar? Él dice, destruyan este templo y lo voy a levantar. Así que la persecución es parte del espejo que nos identifica con Cristo. Es decir, Él es un espejo para nosotros. Si Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Ahora, dice así Pedro, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Es decir, desechada por los hombres. Es decir, no formaba parte del edificio, no era considerada, estaba observado como una piedra quemada, no servía para la construcción, sin embargo era la piedra más importante, Cristo. Y entonces dice, es un espejo, ustedes también, vosotros también como piedras vivas, no muertas, sed edificados como casa espiritual. Y dice Efesios, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te sentís un poco caído, cansado, golpeado? Y quizá esto justamente por ser cristiano, separado, ¿no? Burlado. Cristo se levantó y te dice que se va a levantar. Y cuando Él se levante, también te levantarás. ¿Amén? No pueden pasar más de 3 días y podés conservar ahí un poco de tristeza, pero después levantate otra vez y serví al Señor como lo hacías antes. La Biblia dice, si a mí me han perseguido, acá está el espejo, a ustedes también los perseguirán. Y si han obedecido mis enseñanzas, también van a obedecer las de ustedes. Tuvimos una experiencia ahí, ahora saliendo con los hermanos a evangelizar, y ocurría esto, ¿no? Había gente que decía, no quiero saber nada, no quiero nada de Dios, ¿no? Quería hablar con una señora que hablábamos desde la puerta, ¿no? Sin vernos el rostro, diciendo, no, no quiero saber. Pero hubo otras personas que abrieron su corazón, abrieron la puerta de su casa, nos invitaron a pasar. ¿Ves? Que haya este espejo, que esto pase con vos, que esto pase conmigo, es una evidencia de que Jesús resucitó. Hay un espejo. Cualquier científico del mundo puede apuntar a la luna, a los espejos láser. Cada tripulación que viajó a la luna dejó espejos. Así que cualquier científico del mundo puede apuntar, y si hay algo que te devuelve allá es porque alguien lo dejó. Está. Y si hay algo que está pasando acá es porque Él resucitó. Y si estás sufriendo algo por causa de Cristo, también confía en que va a haber personas que van a creer. Va a haber personas que van a abrir su corazón. Va a haber personas que se van a salvar. Va a haber personas que vas a tener la oportunidad de bendecir porque Cristo resucitó. Y si pasó eso con Él, pasa también con nosotros. ¿Estás ahí? ¿Querés ver otra evidencia, Joel? El testimonio de los elegidos. Ahora, pensando en la luna, hay muchos que están pensando en la luna antes de venir a la iglesia, ¿verdad? Son los lunáticos. ¿Cuántas personas se imaginan que al día de hoy han pisado la luna? Díganme un número. Hay un bonobón para el que gana. Está derretido por el calor, pero... ¿Eh? 3. ¿Quién dice más? Más, decí más, dice. ¿Cuántas personas piensan que llegaron a la luna? 2, dice ahí Dante. Muy bien, en la Apolo 11 llegaron. ¿Cuánto dice? 10. Muy bien. Bueno, ustedes saben que los famosos fueron los 2 primeros que pisaron. En la tripulación van 3. Uno se queda en órbita en la luna para esperar a los otros. Los otros 2 bajan y pisaron. Después hubo varias expediciones, ¿no? La número 13 fracasó, ¿viste la Yeta? Hay una película sobre eso que hizo Tom Hanks de Apolo 13. De ahí viene la frase, tenemos un problema, Houston.
porque la dicen en ese momento, ellos no llegan a la Luna y vuelven, pero después el Apolo 14, el Apolo 15 llegaron, y en total, todas las personas que pisaron la Luna son, increíblemente, 12. 12 hombres que pisaron la Luna. ¿No es fantástico? Porque los rusos no pusieron un hombre ahí, los chinos, los indios, los japoneses han puesto aparatos, pero no personas. Solo hay 12 personas en el mundo que estuvieron en la Luna y pisaron la Luna. Ahora es increíble porque en la Luna no tiene atmósfera, no hay viento y sus huellas se pueden ver. Ellos estuvieron ahí. Y el tiempo no ha borrado las huellas, están ahí. Ahora, el testimonio de los elegidos. ¿Por qué los elegidos? Porque para ser astronauta no puede ser cualquiera. Tiene una exigencia tremenda, ¿no? Física, le hacen pasar distintas pruebas intelectuales, tiene que ser personas inteligentes, tiene que ser personas emocionalmente equilibradas, porque no pueden perder el juicio, están en el espacio. Bueno, podés decir, me enojé, me voy a casa de mi mamá y abrí la puerta. Entonces, tienen que saber convivir, quizás se queden ahí para siempre o mueran en el espacio. Y entonces es tan difícil ser astronauta, ¿no? Y si hay un chico acá que quiere ser astronauta. Pero es un asunto muy difícil, pruebas muy rigurosas de todo tipo le hacen para elegir y llegar a estas personas que eligen 50, que se quedan con 20 y así van reduciendo hasta que se quedan con 3. Pero de todos estos ahí, ves todas las expediciones, quedaron 12. Sus testimonios nunca cambiaron. Y si van a preguntarle, ahora quedan 8 con vida de todos estos 12, le vas a preguntar, ellos dicen lo mismo, yo estuve ahí. Y ya están fuera del programa. Cuando entran hacen un juramento de lealtad, de guardar los secretos, pero después de tantos años ya queda libre y podrían decir, mira, en realidad fue todo armado. Fue todo un teatro, podrían haber dicho, pero no lo dijeron, no se lo dijeron a las esposas, no le dijeron a los nietos, a los hijos, ellos estuvieron ahí. Y su testimonio es siempre concordante con todos los demás. Si ninguno ha dejado de decir que estuvo ahí. Ahora, los 12, el Señor, hay muchos testigos de la resurrección de Jesús, pero Él eligió 12, ¿no? 12 personas también, ¿no? Y acá está Pedro en Hechos capítulo 2 hablando, ¿no? Dice entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, así que ahí hay 12, 11 más Pedro, alzó la voz y les habló diciendo, oíd mis palabras, y empieza a predicar. Y en el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, los 12, somos testigos. Y estos hombres de Dios también eran testimonio elegido. Pero a diferencia de cómo elige el programa espacial de la NASA, la forma en la que Dios elige es todo lo contrario. Es todo al revés. Nosotros cuando pensamos en el pueblo de Dios, en el pueblo hebreo, los judíos, decimos, los judíos son inteligentes, ahí está Einstein y tantos otros. Tienen dinero, son ricos, son millonarios, es un pueblo elegido porque eran los mejores. Y la Biblia dice que Dios los eligió en Deuteronomio. Yo te elegí porque eras el más insignificante de todos los pueblos. El peor de todos los pueblos. Deuteronomio 7:7. Es decir, Dios eligió a los hebreos porque eran poca cosa, porque no eran inteligentes, porque no eran capaces. Y los eligió con la única razón de demostrar su poder a través de ellos. Es decir, fueron elegidos los peores, para que resaltase no la capacidad humana, sino la capacidad divina. Y eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Porque lo vil y menospreciado escogió Dios, porque Él escogió lo necio para avergonzar a los sabios, porque escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes.
y lo vil y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Dios nos eligió a nosotros. Y Pablo dice, miren, entre ustedes no hay muchos distinguidos, muchos con títulos y hazañas grandes. Y Dios nos eligió para que resalte su poder. Decirle a Dios, gracias. Gracias porque me elegiste a mí. No era tan inteligente, no era capaz. Soy tan débil ante las circunstancias. Enseguida me rindo, lloro, fracaso, me vuelvo atrás, pero me elegiste. Para que todo lo divino que ocurra a través de mi vida termine dándote la gloria. Eres tú, solamente eres tú. Ahora Dios eligió estos 12 débiles, apocados, tímidos hombres para hacer de ellos algo tan grande, que se puedan levantar estos que estaban encerrados ahí. ¿Cuál es el fuego que quemó estas piedras? El fuego del Paracleto. El Paracleto es el Espíritu Santo. Jesús habla de que me voy, pero les voy a enviar el Paracleto. Dice, esta palabra es alguien que se pone al lado de alguien, con 3 propósitos: consolar, como consuela una madre; animar, como anima a un amigo; y defender, como defiende un abogado. Dios te va a enviar, dice, les voy a enviar el Paracleto. Y ahí en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo llega a los discípulos. Ahí están los 12 discípulos y más personas. Y el Espíritu Santo, dice, se posó en ellos, entró como un viento y se posó en ellos como llamas de fuego. Es decir, estaban encendidos, parecían encendedores, ¿no? Había fuego en ellos. Qué bueno este fuego, qué bueno que los quememos con este. Ese es un fuego bueno, ¿no? Es el fuego que nos anima, es el fuego que nos consuela, es el fuego que nos defiende y hace posible que nos paremos y hablemos acerca de Cristo. Estamos viviendo un momento precioso con la iglesia, ¿no? Porque vinieron como los 70 que envió Jesús a predicar el viernes, y el sábado, ¿cuánto éramos, Mateo? 40. Y otra vez, ¿no? Y qué maravilloso ver jóvenes, personas adultas, saliendo a predicar el Evangelio por todo el barrio. ¿Qué los movía? Fuego. ¿Qué fuego? El fuego del Espíritu Santo. El fuego que te anima, que te consuela cuando te cierran una puerta, cuando te dicen que no, cuando te sueltan los perros, ¿viste? Yo decía, gueto, tranquilo. Pero que te da tanto placer cuando una persona llega al conocimiento, se le alumbra el corazón y puede ver a Cristo. ¿Quién te anima ahí? Somos débiles, Cristo. Nos envía su Espíritu Santo y el fuego del Paracleto del Espíritu Santo que se pone al lado y te da una mano para defenderte y te ayuda a hacer la obra. Estos hombres que Dios eligió, son hombres que no solo vivieron la fe, sino que murieron por su fe. Ahora, los astronautas, nadie los torturó para que digan lo contrario. ¿No? Sería otra prueba, ¿no? A ver, si los torturamos, ¿van a decir que fueron a la luna? No sabemos, porque ellos están viviendo bien. Pero a esta gente que eligió Jesús, que no eran los mejores, ya lo dijimos, no eran los mejores. Ellos todos murieron, vivieron y murieron guardando el testimonio. El primero que muere es ahí Jacobo o Santiago. Y está en Hechos 12:2, y fue muerto, dice la Biblia, a espada, ¿no? Es evidente que le cortaron la cabeza, ¿no? Herodes mandó matarlo. Pero claro, antes de eso le estaban pidiendo que niegue a Jesús, que diga que Jesús no resucitó, y lo mantuvo. Es más, personas que lo escucharon se convirtieron en el lugar. Pero él murió, o sea que el testimonio de estos dos es todavía mucho más grande. Es decir, es más fácil creer que Jesús resucitó que el hombre fue a la luna, ¿no? Porque los 12 testigos lo confirmaron con su vida y con su muerte. La Biblia dice que el Señor le dice a Pedro, mira, cuando seas viejo, cuando eras joven hacías lo que querías y ibas a cualquier lado. Cuando seas viejo, otro te llevará y te hará extender las manos a donde no quieras.
Y la idea de la palabra descender es que te va a poner en una cruz, te va a atar en una cruz. Y dice la tradición que Pedro fue crucificado, ¿no? Y él pidió ser crucificado con la cabeza para abajo para no ser igual que Jesucristo, porque no se sentía digno de tener la misma muerte. Y no negó y siguió diciendo que mejor era obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Él fue un testigo de que Jesús resucitó. La tradición cuenta, los historiadores, que Andrés murió crucificado también. Y a su pedido, porque no quería que fuera una cruz similar a la de Cristo, lo crucificaron en una cruz en forma de X, ¿no? Por eso cuando vas a pasar un paso nivel, cuando vas a cruzar, cuando vas en la ruta y tenés un paso nivel, que pasa el tren ahí, está lo que dicen la cruz de San Andrés. ¿Escuchaste eso? La cruz de San Andrés. ¿Por qué dicen la cruz de San Andrés? Bueno, porque San Andrés murió en una cruz en forma de X. Así que cuando cruces un paso nivel, acordate, ¿no? Esa cruz está simbolizando que alguien dio su vida y mantuvo el testimonio firme. A todos le dijeron, negá a Jesús, Él no resucitó. Sí, resucitó, pero vamos a matarte, no importa. Yo voy a resucitar, porque si Jesús resucitó, voy a resucitar. ¿Y qué muerte gloriosa y qué vida gloriosa tienen ahora? Porque pasaron por la misma escuela, por el mismo espejo. Bartolomé, llamado también Natanael en la Biblia, dice la historia que fue despellejado, atado en un árbol. Le sacaron la piel con cuchillos. Imagínate, ¿no? El solo reflejo del sol, el dolor que sufría. Y fue finalmente también crucificado. En todo este tiempo, él estuvo ahí 3 días predicando mientras estaba colgado. Muchas personas se convirtieron y siguió diciendo, Jesús resucitó, Jesús resucitó. Son los testigos que Dios eligió, amigo y hermano. No te pido que mueras como Él o que estés a este límite de entender lo que significa sufrir para Cristo. En realidad es un privilegio. La Biblia dice que no solo se nos fue concedido que vivamos por Él, sino que también suframos por Él. Pero si esta gente vivió así, con la convicción de que Jesucristo resucitó y murió de esta manera, ¿no te anima a vivir por Cristo? ¿No te anima a ponerte las pilas de ahí del Paracleto y dejar que el Espíritu Santo te llene? Estás tan desanimado, tan débil físicamente, yo también. No es natural servir a Dios, no le nace al ser humano. No te levantás con ganas de orar y de hacer la hora silenciosa o tu devocional y salir a predicarle a alguien. Es un asunto espiritual, es un asunto del Espíritu. Es cuando el Espíritu te llena el alma y te rebalsa cuando estás encendiendo, porque si no, ese es un fuego interno. ¿Viste? Las estufas tienen fuego adentro. Pero los apóstoles eran un encendedor, tenían el fuego afuera para quemar, para alcanzar a otros con la pasión de que este Cristo resucitó. Este Cristo resucitó. Dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Es que cuando no vivimos para Dios, cuando solo nos quedamos en los asuntos de la carne y del placer, de las cosas que nos gustan y queremos, entonces vamos apagando de a poquito la intención que el Espíritu tiene de convertirnos en testigos de Él, testigos de su resurrección, testigos vivos, de decir, bueno, mi vida cambió, resucité. Mi vida pasada estaba muerto en el pecado, ahora vivo para Dios. Amén. Pero Joel quiere otra prueba, otra evidencia. Las piedras extraídas. Bueno, el Apolo 11, que fue el primero que viajó, trajo 21 kilos de piedra lunar. Pero las siguientes expediciones trajeron más y en total hay 382 kilos de piedra de la luna,
que cualquier científico puede de cualquier país investigar y ver que no son piedras de la Tierra. No hay piedras como esta, porque su forma química es diferente por la falta de humedad y de algunos elementos químicos que hay en la Tierra y que allá no hay, porque son el producto de la erosión de un montón de meteoritos que estallaron ahí. El suelo de la Luna es como los astronautas dicen, era como un talco de toda la miniatura de la explosión de la piedra. Entonces, rescatar piedras de ahí es un asunto único. Las piedras de la Luna no tienen color, no son verdes, no son rojas, tienen un tono siempre gris, o un poco más oscuro, un poco más claro. Y entonces esa es la evidencia, es un pedazo de luna que está en la Tierra y uno puede ir y tocar. Es la evidencia más gráfica, más táctil, para que uno pueda decir, bueno, evidentemente estas piedras no hay en la Tierra, estas piedras son de la Luna. Y esa cantidad de peso fue suficiente para que la mayoría del mundo crea, sepa, al ver, a tocar, al comprobar, de que de verdad el hombre fue a la Luna. Ahora, fíjate, hay un hombre Frank Morrison, ¿no? Él en los años, entre el 28 y el año 30, 1930, este hombre era un abogado, un admirador de Jesucristo. Él decía que Jesucristo era la persona más grande del mundo, pero él decía, pero no es Dios. Hay que sacar ese mito de que es Dios, de que es el Hijo de Dios, porque él era un gran ser humano, un tremendo maestro, un gran médico, un gran enseñador, pero claro, no era Dios, para él no era Dios. Y entonces dice, yo voy a investigar y voy a escribir un libro acerca de esto, porque quiero que la gente conozca a Jesús como humano y como gran humano, porque eso es lo que fue. Y empezó a escribir un libro que se llamaba Jesús, la última fase, es decir, como el último escrito sobre él. Ya se ha hablado de que es Dios, bueno, yo voy a escribir uno que él es hombre. Y mientras investigaba acerca de Jesús, llega a los últimos días de Jesús y choca con la piedra de la tumba. La piedra a la que las mujeres cuando iban al sepulcro a hacerle un servicio al cuerpo de Jesús decían, ¿quién nos moverá la piedra? Porque esta piedra, fíjate, esta piedra tenía 2000 kilos. Así, a ver si 382 kilos son suficiente evidencia para que la gente crea que el hombre fue a la Luna. 2000 kilos, 2 toneladas ahí de evidencia. ¿Quién movió la piedra? Y entonces cuando él llega a esta encrucijada, dice, ¿quién movió la piedra? ¿Jesús desde adentro? Imposible. De 8 a 10 hombres tenían que mover esto, 12 quizás, para mover una piedra, para hacer rodar una piedra. Y entonces dice, ¿quién lo hizo? Los discípulos, quizá vinieron todos los discípulos, estaban muertos de miedo los discípulos, pero todavía tenían que enfrentar la guardia romana que estaba ahí armada. Tenían que romper el sello de Roma y si lo hacían, morían. Si los soldados permitían que alguien pasara, morían también. Y entonces no encuentra ninguna respuesta y entonces escribió un libro muy famoso que todavía hasta ahora lo podés conseguir porque se publicó en todos los idiomas. Y ahí ese día él entendió que Cristo era Dios. Ante la evidencia de 2000 kilos de piedra, porque dijo, es imposible, solo puede ser Dios el que mueva la piedra. Ahora Jesús no movió la piedra desde adentro, Jesús no necesitaba mover una piedra para salir, él atravesó las paredes. Él se presentó ante los discípulos y entró en una casa que estaba cerrada, atravesando las paredes. La piedra se abrió para que nosotros entremos, la piedra se abrió para que las mujeres entren, para evidencia de que Él no está. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se movió la piedra para que todos podamos creer que Él resucitó y nos resucitará también a nosotros.
Y ante esta evidencia, este movimiento, él entonces creyó en Dios, porque no había otra razón ni otra explicación posible. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Y pudo creer efectivamente que Él también resucitaría. Ahora, esta piedra representa el pecado, porque es la piedra que nos separa de Él. Es el pecado lo que nos separa y son las piedras quemadas por el fuego del pecado. Fíjate lo que dice Proverbios, cuando el pecado quema el cuerpo. ¿Puede alguien echarse fuego en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Caminar sobre brasas sin quemarse los pies? Pues lo mismo sucede con el adulterio. No se librará de las consecuencias. Está diciendo, ¿ves ahí alguien está teniendo relaciones fuera del matrimonio? Va a tomar el fuego y no se va a quemar, se lo va a poner en el pecho y no se va a quemar, te va a quemar. El pecado te quema el cuerpo. Porque todos los vicios y todas esas cosas hechas fuera del control de Dios van a arruinar tu físico, tu cuerpo, con todas las enfermedades y problemas que vienen de una vida promiscua. Y ves ahí y tomás todo lo que querés y fumás y decís no pasa nada, tu cuerpo lo recibe. Tu cuerpo se va quemando, se va destruyendo. El pecado quema el cuerpo, el pecado también quema la conciencia. Dice en 1 Timoteo 4:2, porque tienen cauterizada la conciencia. Está hablando de que el pecado te quema. Esa palabra cauterizado significa quemado. Es decir, el pecado te anula la ambulancia, la alarma que hay en el cerebro con respecto al pecado. Ya nada te sorprende. Y cuando algo pasa, dice, ay, a mí no me sorprende, ya lo sé. Pero no, mirá, mujer con mujer ahí besándose y nada, es común. Es cuando nada, el pecado ya no te alarma. Es perder la capacidad de asombro por el pecado. Y entonces el pecado que te va anulando la conciencia, te quema la conciencia, la mente. A ver, el pecado te quema el cuerpo, el pecado te quema la conciencia y ya no te prende ninguna alarma. Y le das todo igual. El pecado también te quema las causas, te quema el propósito. Dice varias veces en los evangelios, Mateo por ejemplo 7:19, dice, el árbol que no da fruto está destinado a ser cortado y a ser quemado. Es decir, el pecado te quita el propósito por el que Dios te creó. Dios te creó con un propósito, para dar frutos. Dios te creó para meterte dentro de su plan, pero el pecado está ahí para arruinarlo, para cambiarte el propósito, para darte otros propósitos. Y que en definitiva no dan ningún fruto. Te quema, te anula. Más de una vez hemos visto en el taller del maestro llegar personas que los chicos dicen, ¿cómo dicen, Lauti? Quemados. Y vos los ves y estás ahí, estás compartiendo la palabra y ellos están tirados en la mesa y no están. Un muchacho con el que hablaba el miércoles y después de la clase yo pregunté, ¿qué aprendieron de esta lección? Y uno que nunca había hablado dice, mira, yo en las otras clases la verdad que no estaba. Estaba, pero no estaba, no podía escuchar nada. Pero ahora entendí el mensaje y lo compartió de una manera que todo el mundo aprendió todavía más. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Es un milagro. Porque su cabeza que estaba quemada ahora estaba recuperada. Y vos sabés que las neuronas no se recuperan. Si se te quema una neurona, no hay forma de reemplazarla. Y las drogas queman las neuronas. Ya la sola edad, ya a mi edad, las neuronas se están muriendo. ¿De qué estaba hablando? ¿Ves? Ya estoy perdido, ¿ves?
Imagínate con el pecado, si ya la sola edad te va a quitar las neuronas. El pecado lo adelanta. Así que el pecado quema tu cuerpo, el pecado quema tu mente, tu conciencia. Para que no distingas entre lo bueno y lo malo, el pecado va quemando tu propósito y te aleja del plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Pero qué buena noticia, cuando María llega al sepulcro, la piedra se movió. El pecado se movió, Cristo murió, Cristo resucitó. Y ahora ella estaba feliz porque su preocupación era, en otras palabras, ¿quién correrá mi pecado? ¿Quién va a perdonar mi pecado que me acosa, que me dobla la espalda, que me tiene de rodillas? Cristo, el Cristo de la salvación. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Qué interesante, ¿no? Todavía era oscuro. Y vio quitada la piedra. Quizás sea una imagen de la vida de todos nosotros, una vida oscura. Una vida, como decíamos en la cena, de lágrimas que no nos deja ver que Él está ahí. Pero siguió avanzando, siguió creyendo, nada la detuvo. Quería hacerle un servicio a un muerto y se encontró con alguien vivo. Amén. Porque Cristo estaba ahí, había movido la piedra. Todos nosotros tenemos una entrada libre a la gracia, al trono de la gracia de Dios, porque Él quitó nuestro pecado, movió la piedra. Se hicieron muchas excavaciones en Jerusalén, se encontraron 900 tumbas de ese tiempo. Solo 4 tumbas tenían piedras rodantes, 4 de 900. Generalmente ponían piedras tipo corcho, ¿no? Que calzaban la parte angosta adentro, quedaba toda la parte afuera, como un corcho. Pero mover una piedra rodante, sacarla de la inclinación, era un asunto posible. Por eso el abogado escribió ese libro. Pero Cristo había dicho en su profecía, ¿te acordás los espejos? Que nació entre los pobres, pero su muerte sería entre los ricos. Y entonces entre esas que están ahí, vos podés ir a algún lugar, no sé si es el exacto, pero por lo menos recordar, no hay una tumba, no hay un cuerpo, hay solamente un lugar vacío, porque Cristo resucitó para estar con todos nosotros, para estar al lado tuyo, para acompañarte todos los días, para que puedas ser un testimonio de esta persona que está quemada por el pecado, pero que ha sido resucitada, porque Cristo murió y volvió a vivir por mí. Amén. Dice la profecía en Oseas capítulo 6, versículo 2. Él escribió esto muchos tiempo antes de que Jesús naciera. Y dice así, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Está diciendo que su experiencia es nuestra experiencia, que Él lo ha hecho para que nosotros lo podamos experimentar. ¡Hay esperanza! No importa qué tan quemado está tu cabeza, no importa qué tan quemado está tu cuerpo, no importa que tanto hayas desperdiciado tu propósito, Él resucitó para que a partir de este día, en una noche oscura, te encuentres que la piedra ha sido movida y que Él ha perdonado tus pecados. ¿Amén? ¿Estás ahí? Bien. Yo quisiera orar, hacer una oración. El Señor le dijo a María, la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solo hablaba de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Porque el que no ha pedido perdón a Dios está muerto espiritualmente, está quemado. Y va
en dirección a más fuego. Pero Cristo murió y resucitó. Y es la esperanza para que todos nosotros y todo corazón que venga a Dios arrepentido, como lo hice yo alguna vez, como muchos de los que están acá, reciban el perdón de Dios y una vida nueva. Así que inclina tu cabeza, cerrá tus ojos y decirle: Señor Jesús, sé que estás vivo, sé también que moriste por mí como un hombre, que resucitaste para demostrarme que eres Dios. En esta tarde vengo a ti para pedirte perdón. Perdona mis pecados. Sana mi corazón que está quemado por lo malo. Resucítame contigo, dame una vida nueva. Vuelve a poner en mi corazón esperanza, consuélame como una madre lo hace. Defiéndeme como un abogado, Señor. Señor Jesús, sálvame. Decile así: sálvame. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Seguimos con la cabeza inclinada y yo quiero preguntarte: ¿hiciste esta oración? Levanta tu mano. ¿Hay alguien así que hizo esta oración por primera vez? Amén, querido. Amén. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién le dice a Dios: perdona mi pecado, dame una vida nueva? Es la oportunidad que Dios te da, son las evidencias por lo que Él hizo. Muy bien, muy bien. Pastor Roque.